Papelat, ¿vio? Ahora es moderno nuestro asunto. Con este no tengo problemas de perderme. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Siempre que yo me pregunto cómo hablan los pastores que les toca enseñar y predicar a veces hasta 2 o 3 veces por semana, porque a mí cada vez que me dicen me cuesta un poco como encontrar el tema, y a veces pasan los días y yo, Señor, no me hace el clic necesario, pero esta vez cuando el pastor me dijo que si podía pasar, rápidamente se viene una experiencia a mi vida y yo creo que eso es lo que el Señor quería que yo compartiera en esta hora. Pero vieras que a mí siempre siempre trato de buscar algo un poco diferente a lo que siempre doy, y como que no puedo, vuelvo a caer en lo mismo. Entonces trato de buscar algo diferente y vuelvo a lo mismo. Entonces es algo así como lo que siempre doy, pero no es porque siempre sea eso, sino que yo siento que Dios me mete ahí. Y voy a contarles un poco el contexto para que puedan entenderme lo que me pasó la semana del huracán. Nosotros vivimos en una zona de inundación. Entonces, la primera vez recuerdo que nos inundamos, pues no sacamos nada. Eso es lo bonito de nuestro Padre, que Él es soberano y hace como Él quiere, ¿verdad? Y no siempre lo que uno cree es lo que Él va a hacer. Y a veces uno de equivocado. Yo recuerdo que esa primera vez oramos y rechazamos todas las aguas y mandamos todo al abismo y salimos de la casa con una fe, y cuando llegamos todo inundado, todo estaba inundado, ¿verdad? Hasta recuerdo que la suegra de Sandy perdió hasta unos carros que habíamos dejado ahí. ¿Se acuerda el dealer que dice Sandy que se llamaba Mandarina porque solo gajos tenía? Qué bárbaro Sandy, era terrible ese Sandy. Y hasta unos carros se perdieron porque ni los carros los sacamos, ¿verdad? La segunda vez sacamos unas pocas cosas del basement, pero ahí igual declarando, y Señor, esta vez nos va a proteger el Señor, y nada, nos volvimos a inundar. Y la tercera vez ya subimos un montón de cosas a la planta de arriba, y todo lo del basement casi lo sacamos y lo subimos, pero se inundó hasta arriba, entonces igual perdimos un montón de cosas. Y esta vez, hermanos, sacamos todo. Esta vez todo, no dejamos ni un zapato. Yo recuerdo que bolsas de zapatos, todo lo sacamos, hasta la bomba del agua y todo, ¿verdad? Y no se inundó. Pero cuando ya, antes de llegar el huracán, se esperaba algo terrible, ¿verdad? Y sí, yo sé que para mucha gente ha sido bien fuerte, y oramos para que el Señor les dé fortaleza y les guarde, pero yo honestamente, yo le dije, Señor, esta vez ya he aprendido, y vamos a sacar lo que podamos y que se haga tu voluntad. O sea, no voy a pedir que no pase nada, porque otras veces he pedido y pasaba, pero yo esperaba lo peor en cuanto a agua. Y yo dije, voy a tomar, y para peores, digámoslo así, en mi casa están 2 tíos que nos están visitando de Costa Rica, entonces se siente uno con más presión, porque como si fuéramos solo la familia, uno se preocupa y ya sabemos cómo manejarnos, pero cuando hay 2 personas y mayores, entonces ya uno se ve con más presión. Entonces yo empecé a orar y yo dije, Señor, esta vez yo quiero actuar con acción de gracias, y era más o menos lo que el Señor ponía en mi corazón, parecido a lo que decía Patricia. Pero yo empecé y era una lucha, porque yo empecé orando, pero a la vez uno oía las noticias que aquello era lo peor que venían, y entonces aquella lucha. Yo creo que a nosotros una de las cosas que más nos ha afectado es que uno tiene que dejar la casa, y a veces, bueno, una vez duramos casi como 4 meses o 3, 4 meses ahí en la casa de Sandy. Ya estaban que nos obstinaditicos de tenernos ahí. Los pobres no tenían sala ni tenían nada, porque todo lo teníamos inundado, hay colchones en la sala, y bueno, eso fue terrible. Muchas gracias de paso por abrirnos las puertas de la casa y soportarnos. Pero yo creo que materialmente, gracias a Dios, el seguro cubre muchas cosas,
Pero nosotros siempre lo comentamos, no es tanto lo material, sino lo emocional. O sea, el ir a buscar a dónde vivir, el ir a tener, no tener uno la casa de uno, eso es bien cansado. Y la otra vez estuvimos también, gracias a Dios, porque nos abrió las puertas ahí en un showroom y estábamos ahí. Me recuerdo que ahí divididos por una pared y con plásticos en la ventana porque no tenían cortinas y bueno, pero no quiero que se pongan a llorar, no es esa la idea, pero lo que quería decirles es que más que lo material es lo emocional, o sea, ese proceso de perder la casa, de no tenerla, de tener que irse a vivir para otro lado. Entonces, a mí eso era lo que más me angustiaba y yo le decía, Señor, si se va a inundar, que se inunde, pero que quede bien para podernos volver a la casa pero había una lucha intensa porque yo recuerdo que el pastor una vez nos enseñó acerca de las pruebas y el pastor decía que uno de los mayores propósitos de la prueba es para que usted se dé cuenta dónde usted está. Porque muchas veces dice, Dios nos prueba, pero uno dice, pero ¿para qué Dios lo prueba a uno? Si Dios conoce quiénes somos, o sea, Dios sabe cómo voy a reaccionar yo ante las circunstancias, pero yo no. Porque muchas veces uno puede decir, sí, yo me voy a mantener firme, yo voy a creer, pero cuando viene la circunstancia, uno tal vez se derrumba o se cae. Entonces yo siempre que hay pruebas, me sirve mucho para medirme, para ver dónde estoy. Y yo dije, esta es una buena ocasión para ver dónde estoy. Y entonces empecé a luchar en mi mente, sí Señor, gracias, porque yo sé que pase lo que pase, así no vea el techo en mi casa, tú estás en control. Y empecé, pero por otros momentos, hermano, sinceramente me derrumbaba. O sea, por otros momentos yo decía, pero empezaba mi parte humana a decir, pero ahora dónde vamos a vivir y dónde vamos a estar todo este tiempo. Y esa lucha, un día me sentía bien, unas horas bien y otras me caía. Y después de que ya pasó todo, yo puedo decirles que me siento tal vez no victorioso del todo, porque como les dije, pero sí me siento satisfecho, porque en la casa, de ahí, a pesar de todo, estuvimos de buen ánimo y había momentos, como les digo, que tal vez un poco ahí queríamos, pero nos levantamos y estuvimos de ánimo. Y yo pude mantenerme, como les digo, a veces me derrumbaba un poquito, pero a veces subía, pero dándole gracias a Dios. Y a mí me gustaría que fuéramos a la palabra en el libro de Filipenses capítulo 4. Ok. Deme un segundo. ¿Alguien lo tiene ahí que me lo pueda leer? 1 al 6. Sí. ¿Me puede prestar ese y le doy el... No sé por qué está como... El verso 1 dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Abriendo un paréntesis, qué bonito que el pastor pudiera decir de eso de nosotros, ¿verdad? Dice, gozo y corona mía.
Qué bonito, que el pastor diga, mi iglesia es mi gozo y mi corona. Espero que entre un tiempo no muy lejano lo pueda decir, ¿verdad? Porque yo lo veo al pastor como riéndose y como diciendo. Pero qué bonito, ¿verdad? Que él podía decir de eso. Después ya ahí habla de, pero el 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y el 6 dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. Y yo me puse a analizar en este proceso que pasé varias cosas. Yo siento que cuando uno hace un pacto con Dios y le entrega a uno su vida al Señor, hay un proceso en el cual usted le dice a Dios, aquí está mi vida, aquí está todo lo que es mío, te lo pongo en tus manos, es tuyo. Y el Señor le dice a uno, como el pastor nos decía ahora, si usted cumple todo esto que está aquí, que yo le doy en mi palabra, le va a ir bien. Si cumple todo esto. Y una vez que uno hace eso, tiene que confiar de que así va a ser las cosas. Pero esa confianza en el Señor se ve reflejada a través de nuestras gracias, o sea, de las acciones de gracias que vemos a Él. Y es bien importante que usted en su vida dé gracias a Dios por todo. Aquí la palabra, el consejo nos dice, por nada estéis afanosos. O sea, ¿qué nos afana? ¿Qué nos lleva a preocuparnos? Dice, antes en todo mediante oración y súplica con acción de gracias. Y eso fue lo que yo traté de practicar en este tiempo que pasé. Hay algo bien importante. ¿Cómo les dijera? ¿Cómo me explicara? Había momentos en que yo entraba en duda y que me afanaba en lo que estaba pasando. Pero yo empezaba a orar y empezaba a declarar y a dar gracias. Yo científicamente no sé cómo explicarlo, pero a mí me sucede mucho así. Yo no sé si ustedes se pueden identificar conmigo, pero o sea, como les digo, científicamente no sé cómo explicarlo, pero muchas veces ¿cuántas veces nosotros no hablamos hablamos lo que no estamos pensando? Y les voy a dar un ejemplo, por decirle algo. Si usted ve un chiquito, recién nacido, o sí, yo recuerdo que eso la otra vez fue un tema de risa que nos daba, porque eso hablaba de un hombre acerca de la mentira, y él decía, muchas veces vemos un chiquito recién nacido y el chiquito es feíto. Y usted no llega y dice, qué chiquito más feíto. Usted le dice, ay, qué lindo que está. Pero usted no está pensando eso, usted está hablándolo, pero no está pensando lo contrario. Y yo recuerdo que este hombre decía, lo que usted tiene que hacer es buscar algo gracioso del chiquito y decir, ay, qué mirada más tierna, para que usted no mienta. Pero si a su hijo, ya sabe, si alguien llega y le dice, qué mirada más tierna, la de su hijo, ya sabe lo que le está diciendo, ¿verdad? No, pero eso es lo que les digo, muchas veces uno cuando habla algo no está pensando eso, ¿verdad? Muchas veces puede pasar, o sea, muchas veces usted dice, oye, qué rica comida, y tal vez no está rica la comida, pero por no hacer sentir mal a la otra persona, entonces uno lo dice. Pero muchas veces esa palabra que usted declara, aunque tal vez no la está pensando, moldea su forma de pensar. Y esto es lo que a mí me pasó. Muchas veces me sentía abatido y yo empezaba a decir, Señor, gracias, pero mis pensamientos estaban agobiado, estaba preocupado, estaba diciendo qué va a pasar, qué irá a pasar, si va a pasar esto, si nada más se va a tapar el basement, si no se va. Y estaba en eso, pero yo empezaba a decir, Señor, gracias. Gracias porque aunque pase lo que pase, yo te voy a dar gracias. Y esa palabra de gracias y de clamor a Dios, tal vez no era lo que pensaba, pero moldeaba mi forma de pensar. Y llegaba el momento en que me sentía tranquilo y que volvía otra vez a caminar sobre sobre aquel momento. Entonces, y me llamó la atención de que en el Salmo 103, creo que es 1 y 2, si lo quieren buscar lo buscan, pero el salmista dice, alma mía, alaba al Señor. O sea, él se está hablando a él. Él está diciendo, alma mía, alaba al Señor. Entonces yo me ponía a pensar
que cuando usted tenga un momento de dificultad y esté en ese momento en que su mente trata de atacarlo, trata de llevarlo ahí a la lucha, usted háblese y declare lo que dice la palabra. Por eso es tan importante conocer la palabra. Por eso es tan importante estudiar la palabra diariamente y tenerla, llenarnos de esa palabra, porque eso tiene que ser lo que sale de nosotros. Y si la palabra dice que oremos con súplica y acción de gracias, tenemos que estar ahí, dando gracias al Señor. Y eso yo creo que es clave. Y mi reto es, cualquier problema que vaya a venir, caer menos, tener menos altibajos que este que pasé. Porque yo creo que cuando uno empieza a dar gracias al Señor y a alabarlo y a decirle, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Y esa confianza, como decía el pastor, es que cuando uno ve a Dios como que las piezas van calzando, esa confianza no quiere decir que las cosas no vayan a pasar, como nos hablaba el pastor ahora. Esa confianza en el Señor no quiere decir que yo diga, mi casa no se va a inundar porque tal vez se va a inundar. Esa confianza en el Señor nos lleva a decir, gracias porque a pesar de que se inunde, como decía el pastor, al final yo voy a tener la victoria. Porque a pesar de que yo tenga que irme para otro lado a vivir 1, 2, 3 meses, al final yo voy a tener la victoria. Esa es esa acción de gracias que tiene que empezar a fluir de usted. Y es a través de la palabra y a través de muchas veces, como le digo, porque vamos a ser honestos, yo no sé si llegará uno a tener un nivel en el que usted no dude y siempre vaya a estar en una posición de acción de gracias total. Pero mientras no lleguemos hasta ahí, tenemos que luchar y tenemos que hablarlo y declararlo. Y si usted se siente confundido, si hay una situación en la que usted siente que, porque muchas veces uno siente que no puede dar gracias por ciertas cosas. Hoy en la mañana me pasó algo, vea lo que es, lo que somos los seres humanos, ¿verdad? Porque yo estaba con esto dando vueltas dentro de mí y hoy en la mañana mi mamá tenía una cita, entonces yo la llevé y yo le digo a mami, la voy a esperar aquí en el parqueo, y resulta que yo llevaba las luces prendidas del carro y no las apagué. Entonces cuando fui a arrancar el carro no tenía batería. Y yo no sé por qué eso me incomodó tanto, o sea, me agarró una cólera porque yo decía, ahora tengo que llamar a mi esposa que está en la casa ocupada, que venga a darme batería, y me agarró una molestia y no pude dar gracias, no pude, estaba incomodísimo, y yo, pero qué tonto, ¿por qué no? Y era una incomodidad hasta que ya llegó mi esposa, por dicha llegó sonriente y todo, con el delantal puesto, no son mentiras, llegó sonriente y todo, pero yo dije, Señor, ¿por qué no pude con algo tan pequeño decir gracias, Señor? Gracias, me quedé sin batería, pero gracias porque, y mi mamá trataba de decirme, pero gracias a Dios es la batería, no es otra cosa, y yo no le decía nada, pero por dentro le tenía una molestia bien grande. Pero estas cosas pasan, y yo creo que ahí es donde uno tiene que hablarse. Y usted si tiene que verse al espejo, dígale, como dice el salmista, alma mía, alaba al Señor. Yo hice un pacto con Él y tengo que confiar en Él. Y tengo que declarar y dar gracias hasta que eso sea tan permanente en usted, hasta que, como dice Pablo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta que usted no llegue a estar agradecido con el Señor en todo tiempo, hasta ahí usted no debe parar. Usted no debe parar de hablar y de declarar y de cada día. Por eso les digo, yo siempre como que no hay forma que no pueda decir que tenemos que estudiar la palabra, que la palabra tiene que llenarnos, tiene que estar en nuestras bocas. Siempre voy a hablar, también siempre hablaba yo con mi esposa, creo que le mandé un texto cuando estábamos en todo esto, que dice que Él guardará en completa paz a quien, aquel cuyo pensamiento en Él persevera. La perseverancia es otra cosa que no debe salirse de nosotros. Número 1, bueno, de lo que yo puse aquí, es el estudio de la palabra para poder tener esa vida dentro de nosotros, esa palabra del Señor, eso que el Señor va a respaldar. 2, es hablarnos, es decirnos, es hablarse. Cuando su mente está en otro lado, es decirle, despiértese, pegarse unas cachetadas y después. Y la tercera, así rápidamente, es perseverar. Perseverar en el Señor. Y voy a buscarles aquí Isaías 26:3. Dice, al firme propósito, bueno, aquí lo traduce de otra forma, dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. O sea, mantenernos firmes y perseverar. En otras traducciones dice, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera.
Y hermanos, es porque los pensamientos, yo recuerdo que el pastor la otra vez hablaba de esto, muchas veces nuestros pensamientos se salen del marco que es del marco de la Torá. Y hay un versículo que dice que hay que llevar cautivos a la obediencia del Señor nuestros pensamientos. Es como que cuando usted está en una situación y usted está angustiado y preocupado por esa situación y usted no tiene paz, ese pensamiento se está saliendo del encierro que debe tener. Porque nuestros pensamientos deben estar en un encierro, como decía el pastor, en un marco que es la Torá, que es la palabra de Dios. Ahí tienen que estar. En el momento que ese pensamiento se sale de lo que dice el Señor, en el momento en que usted no puede dar gracias por algo, su pensamiento se salió de la voluntad de Dios y usted tiene que volverlo a traer. Entonces es como cuando usted piensa algo que, ay, ahora que ahora mi carro se dañó y de dónde voy a sacar plata, y empieza a angustiarse, ese pensamiento está fuera, porque la palabra de Dios dice que tenemos que confiar en Él y que debemos dar gracias y que debemos estar confiados en el Señor, y que dice que no nos afanemos. Entonces usted tiene que agarrar ese pensamiento y decirle, no, Señor, eso no es lo que yo quiero pensar. Y recordamos que yo lo he hablado un montón de veces. Muchas veces usted siente que no tiene control de los pensamientos, pero todos podemos controlar lo que pensamos. En ningún momento un pensamiento usted no lo puede controlar. Usted piensa lo que usted quiere pensar. Si usted ve a alguien y empieza a decir, es que esa persona, vea que esto, usted quiere pensar eso es lo que usted decidió pensar. Y usted puede agarrar ese pensamiento, porque ese pensamiento estaría fuera de la obediencia de Dios, y decirle, no, Señor, eso no voy a pensar eso. Esa persona no me hizo ojos, fue que se le cayó una basura ahí y seguro hizo así, pero no fue que me hizo ojos. Y esa es algo constante que hay que estarlo haciendo una y otra vez. Entonces mi invitación en esta hora es: persevere, no se canse, mídase, porque este asunto no es un asunto de salvación. Yo pensaba, voy a ponerles un ejemplo que se me vino a la mente. Antes de uno casarse, la mayoría de nosotros tratamos de impresionar a la otra persona, ¿verdad? Tratamos siempre de andar bien vestidos, de andar con el mejor pelo, oliendo bien rico, porque es como un plan de conquista. Uno piensa que así va a conquistar a la otra persona. Y usted, si mi esposa antes de casarnos me decía, uy, es que no se siente así, siéntese así, y yo me sentaba, aunque no me quisiera sentar, pero me sentaba como ella me decía, porque uno está en un plan de conquista. Pero una vez que ya uno se casa, ya empiezan a cambiar un montón de cosas, ¿verdad? Ya no nos importa que me vea ahí con el pelo parado y con mal aliento. Y bueno, yo no tengo mal aliento, pero si tuviera mal aliento en las mañanas, y si estoy con una camisa rota, no me importa que mi esposa me vea así, ya eso. ¿Por qué? Porque antes mi prioridad era como conquistar, ahora ya como que conquistamos o que ya logramos, entonces ya uno se siente así. A veces con el Señor es igual, pero a Dios no hay que conquistarlo. Pero en el asunto de la salvación, como dice el pastor, no hay nada que podamos hacer para obtener la salvación, porque la salvación Dios nos la da como un regalo. No es que yo hago esto y ahora sí voy a ser salvo, no hay nada que podamos hacer para eso. Entonces está claro que Dios nos regala la salvación, pero una vez que la relación empieza, ahí sí es donde tenemos que mejorar nuestra relación hasta llegar a ser uno con Él, hasta llegar a tener una unidad de relación. No buscando, yo no estoy buscando darle gracias a Dios para que Él me salve o para que no. Mi búsqueda con el Señor es tener unidad con Él de relación. ¿Y cómo tengo yo la unidad? Cumpliendo sus mandamientos. Ahí yo llego a tener una unidad, llego a tener una unidad con el Señor. Entonces, mi preocupación es cada vez que yo tengo una prueba y yo me mido ahí, no es para buscar una salvación, sino es para buscar tener unidad con Él. Es una unidad de relación. Igual pasa en la pareja. Yo ahora las cosas que hago, ya no hago algo para conquistar a Gaby, porque la tengo conquistada. Ya no hago algo sino porque mi anhelo es tener una unidad con mi esposa de relación. O sea, ya no buscamos conquistarla para casarme con ella, no, ahora yo busco una unidad de relación, poder yo servirle a ella y que ella me sirva a mí, y los dos juntos tener una unidad de relación. Igual es con el Señor. O sea, no hacemos nada para obtener algo de salvación, sino que buscamos. Entonces yo le digo, hermano, cuando venga una prueba, solo usted puede analizarse, y la prueba lo va a dejar a usted en el lugar en el que usted está.
Porque muchas veces nos sentimos, sí, pero como les digo, vean algo tan pequeño como lo que me pasó en la mañana y ya yo no pude cumplir, mis pensamientos se salieron y los dejé que salieran, es más, los ahuyenté y todo, porque se salieron del marco del Señor. Algo pequeñísimo, pero entonces yo analicé después de todo eso y yo digo, ve dónde estoy. Me falta camino, tengo que ponerme las pilas, tengo que perseverar. Cuando venga otra situación, no hay otro camino. A veces a mí cuando pienso en las pruebas, a nadie le gustan, a nadie nos gustan las pruebas, pero no hay otro camino. Es como cuando uno está estudiando. Si usted no hace el examen, por más no va a pasar, tiene que hacer el examen y ahí usted se va a medir cómo está. Entonces, les dejo esto en su corazón. Vean dónde están, den gracias al Señor, háblesen a ustedes mismos, declaren la palabra y dígale, Señor, esto es lo que yo creo. Si su pensamiento se sale del marco de obediencia, del marco de la palabra, tráigalo y sujeto ahí, cautívelo ahí, no lo deje salir de ahí. Y la bendición del Señor está con nosotros. Y Dios, como decía el pastor, aunque tengamos que estar en el fuego y aunque nos quememos y duela, al final de todo el Señor nos va a dar la victoria. Así que hay que seguir y permanecer. Y ahora que me recuerdo el chiste, tenía que contar un chiste buenísimo. Y si no lo entienden, lo explico, porque hay gente que no lo entiende. Resulta que iba un pastor, ¿verdad? Manejando, pero no el pastor de aquí, no, un pastor, y lo paró la policía. Y entonces a mi hijo dice que por favor no lo cuente. Porque yo se lo conté a él, yo ríase bien duro, yo. Y resulta que entonces el policía le dice al pastor, pastor, ¿qué tomó usted? Y le dice, no, yo tomé agua. Y entonces le dice el policía, pero me huele a puro vino. Gloria a Dios, Jesús volvió a hacer el milagro. ¿Entendieron, verdad? Que el milagro que convirtió el agua en vino, ¿sabes? Bueno, pastor. Amén. Me guarda 3 botellas de esas. Pero ya convertidos. Quiero dar un par de anuncios nada más y esta semana